angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no había victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. Tenemos la victoria en la sangre de Jesús, porque somos guerreros, guerreros de la cruz, con Cristo a la cabeza. Vamos a ganar y cantemos al texto, celebremos a Jehová. Victoria, come on, victoria, you got it. Give me la victoria, victoria, Mambo.
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí consagramos como ofrenda nuestra casa, y con toda mi familia te adoramos. Tu palabra arde en nuestros corazones. Mi casa y yo a Cristo serviremos. En mi casa llena todo. Jesucristo en mi hogar, bendita gracia. Dios de mi familia, consagramos lo que somos y tenemos con el precio de tu sangre.
tú en mi hogar, bendita gracia. Dios le habló a un hombre al cual llamó su amigo y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraza tu casa, confiesa esta gracia. Benditos los tuyos, es Dios quien lo dijo. El poder de esa gracia nos contempla a todos. No estamos solos, di, Él es el Dios de mi familia. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Hoy día 29/4 de 2020 estamos en una nueva transmisión online donde en este tiempo de dificultades, donde la iglesia no se reúne, pero tenemos una cosa muy importante, muy buena que decirlo tengo, que la iglesia es de Jesucristo y de todas maneras, dentro de un edificio o fuera de un edificio, la iglesia seguirá adelante porque Jesús mismo la está sosteniendo. En este tiempo, como decía, un poco difícil, donde a mí de especial manera me ha sobrado el tiempo, estoy releyendo algún libro, leyendo la Biblia, tratando de orar, y aún mirando también la televisión, me puse a mirar Animal Planet, donde hablaba sobre la Tierra. Esto es un pequeño comentario que yo les quiero hacer en esta noche. Y dice, más o menos así, que la Tierra gira a una velocidad alrededor de 1000 millas, o sea, serían 1700 kilómetros por hora alrededor del Sol. O sea, gira por sí misma, pero también gira alrededor del Sol. Y dice que alrededor del Sol, y gira alrededor del Sol, a una velocidad de 67.000 millas, o sea, 107.000 kilómetros por hora. Si usted cree que en esta cuarentena piensa que no ha salido a ningún lado, quiero decirle, o siento decirle, que está todo el día viajando. Esta es la maravillosa creación de nuestro Dios. Aquí estamos todos en el mismo barco, podríamos decir. Claro, en este tiempo con la pandemia junto con nosotros. Pero Dios preparó un pueblo para que le sirviéramos, para que le sirviésemos a Él. Y aquí estamos en esta nueva vida que Él nos ha dado. Releyendo, orando, viendo. Romanos 12:1-8 dice, o sea, Pablo escribió esta carta. Si usted lee en el capítulo 16, creo que es, de Romanos, dice que Pablo tenía la intención de viajar a España y cuando pasaba para España también tenía la intención de llegar a Roma y en esta oportunidad le escribe una carta, le escribe esta epístola a los romanos, donde, o sea, como medio de presentación del apóstol Pablo para esa congregación de Roma. Y en Romanos 12:1-8, por tanto, queridos hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué misericordia? ¿Por qué le está hablando de misericordia a los romanos? También nos habla a nosotros. Porque no pertenecíamos al pueblo de Dios. Simplemente no éramos judíos, simplemente Él estaba hablándoles a los gentiles, a los romanos como a nosotros. Por la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. Estaba hablándonos Pablo. Y acá quiero comentar un poquito. La obediencia a Dios es más importante que cualquier sacrificio. Por eso cada día debemos renovar nuestra entrega a Dios, dejando de lado nuestros deseos y siguiéndolo de todo corazón, confiando en su dirección.
Cuando dice vivo se refiere a que ahora somos personas vivas para Dios en Cristo Jesús. No hay otra manera. La única manera que estamos vivos para Dios es en Cristo Jesús. Por eso habla de la adoración espiritual. Por eso nos está hablando a nosotros. Le estaba hablando a los romanos y nos sigue hablando a nosotros. Que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Estamos adorando de una manera muy especial, espiritualmente, a nuestro Señor. Versículo 2. Y esto es muy importante. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y acá en este versículo es una importancia muy, muy fuerte. Porque para nosotros estamos bien, para nosotros tenemos todos los patitos en fila, diría, estamos todos ordenados. Pero es muy bueno entender esto, es muy bueno entenderlo. Dice, la renovación de la mente es efectuada por el Evangelio, no hay otra manera de lograrla. Y la renovación de la mente y sin renovación de la mente no habrá transformación. Que el Señor nos lleve a amar como Dios ama, a perseverar como Cristo perseveró, porque esta es la manera única donde vamos a tener transformación. ¿De qué manera podemos transformar nuestra mente? Si no leemos la Biblia, si no oramos, por eso decía, la única manera de que nuestra mente sea transformada es por medio de la oración, es por medio de la palabra de Dios, porque vamos a tener que incorporar el Evangelio de Cristo a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra persona, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de ver todas las cosas. Por eso dice en Romanos 7:25, acá en Romanos 7 viene hablando del pecado y habla acá, especialmente en el versículo 25, dice, en conclusión, o sea, habiendo resumido todo esto, dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por eso es tan importante la renovación de la mente, porque si yo tengo la mente renovada, voy a estar sujeto a lo que Dios me está diciendo en su palabra. Dice que el cuerpo nos va llevando, o sea, la naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Siempre vamos a tener, o sea, la naturaleza nos va a llevar a pensar en el pecado. Es imposible que no se piense en esto. Pero por eso que dice muy claramente aquí que con la renovación de la mente, mi mente estará sometida a la ley de Dios. Sin estar sometido a la ley de Dios, sin estar con una mente transformada, es muy difícil, muy difícil. Esto ya como siempre digo, me lo prediqué para mí, pero si no tenemos una mente transformada, es muy difícil que podamos ser transformados, que haya una transformación realmente en nosotros y podamos ser verdaderos hijos de Dios. Hermanos, esto es importante, es muy interesante. Yo ya le digo, lo puse para mí. Usted dirá, pero esto es difícil. Sí, puede ser. Nada es fácil quizás, pero por eso es que le estoy diciendo, la renovación va a venir por medio del Evangelio, por leer las Escrituras, por la oración, por perseverar en oración, por buscar cada día, por leer la Biblia. Yo le animo a leer el libro de Romanos completo. Generalmente leemos capítulo 5, capítulo 8, capítulo 12 o 13, porque están lindos, están buenos, pero les animo que puedan leer el libro de Romanos completo, es interesantísimo. Y en esto quiero animarlos, que realmente teniendo la certeza de que vamos transformando nuestra mente, vamos transformándonos nosotros de una manera como Dios quiere que seamos transformados. En una partecita acá, esto es una pregunta, ¿no?
una demanda, diría yo, ¿no? A un platero le preguntaron, ¿sabe usted cuando la plata es pura? Él contestó, cuando me veo reflejado en ella. Simplemente una pequeña demanda. Pregunta, ¿por nuestra obediencia el mundo verá reflejado a Cristo en nosotros? En este tiempo atrás, los domingos o los miércoles, veía a la gente salir tipo 12 del mediodía los domingos, 12 y algo, cantidad de gente de la iglesia. Todos decían, qué bárbaro, qué unión en esa iglesia, qué bueno. Como quizás en todas las otras congregaciones, ¿no? Pero qué importante, qué bueno es estos cristianos que están todos unidos. Pero ahora resulta que estamos todos dispersados. Ni de a dos podemos andar, ni de la mano podemos andar en la calle porque no se puede, está prohibido. Entonces verán en nosotros, así como dije, dispersados, así sueltos como cristianos. ¿Estarán viendo a Cristo en nosotros? Qué interesante, por eso que si nuestra mente se va renovando y si le vamos dando la gloria a Dios, si estamos creyendo que de verdad estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, estamos sirviendo al Señor, qué importante va a ser en esto que puedan ver en nosotros, en este tiempo de dificultades, así como dije hace un momento, en este tiempo que andamos dispersos, puedan ver que este es un hijo de Dios, este es diferente, ¿qué tendrá? Y Dios sabe que si tenemos una mente transformada, también hay una transformación en nuestras vidas. No solo en nuestras vidas, sino en nuestra casa, en nuestra familia, nuestros hijos. Por eso que es tan importante que nuestra mente sea transformada. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Según la medida de fe que Dios haya puesto en nosotros, tengamos este concepto en nosotros. Y saqué un pequeño listado de gente que se ha sometido a Dios de la Biblia, que se han sometido a Dios y han servido a Dios, y Dios lo fue usando de una manera increíble. Hay una historia que es maravillosa de personas que han sido usadas y transformadas según Dios lo fue necesitando para que su obra fuera bien siendo reflejada en este mundo. Yo le doy algunos nombres y quedan muchos más por decir, pero ellos fueron personas que quizás no tenían nada que se vieran importantes de afuera. Pero está el caso de Abraham, que era viejo, fue tremendamente usado. Jacob, inseguro. Lea dice que no tenía ningún atractivo, Jacob trabajó 14 años por ella. José fue maltratado, aún casi violado por la mujer de Potifar. Moisés tartamudeaba. Gedeón era pobre. Sansón codependiente, hoy diríamos mamero. Rahab una inmoral. David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido. Jonás era rebelde. Noemí era viuda. Pedro impulsivo, Marta preocupada por todo, Tomás dudaba. Y podría seguir. ¿Cuál es tu dificultad hoy para que puedas servir a Dios? Si todas estas personas tenían sus dificultades, pero Dios lo fue transformando de una manera tan sobrenatural que todos fueron útiles para trabajar para Él. En este tiempo que estamos dispersos como los primeros discípulos, como dije al principio, qué bueno es que por la multiforma de conectarnos que tenemos, podamos predicar el Evangelio como lo manda la Gran Comisión, a toda criatura. Hoy tenemos cantidad de formas online para podernos conectar. Qué bueno es. Yo empecé a poner en los estados versículos bíblicos y tengo 3 o 4 amigos que no son creyentes,
pero ya el otro día algunos me estaban mandando un gran abrazo por haber leído esos versículos y otros poniendo manitos y saludándome, porque le está tocando en este tiempo de dificultades saber que hay un Dios todopoderoso y no callemos, no dejemos de decir lo que Dios quiere que digamos. Predicar el Evangelio a toda criatura. Versículo 4 al 8 dice: pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Alguien dijo cuando se compartió la cena del Señor en las Pascuas, que se hizo en forma online, dice: me sentí por primera vez un sacerdote de mi casa cuando pude servir la Santa Cena a mi familia. Se sintió alguien, se sintió importante. Aquí quizás venía a la iglesia, se le llevaba el pan, se le llevaba el vino y era uno más, pero ahí en ese momento, él sin tener quizás el concepto demasiado alto, sin creer que no era nadie, pero se pudo sentir útil sirviendo el pan y el vino a su familia en una Santa Cena. Qué interesante esto, ¿no? Qué bueno es que con dones diferentes podamos hacer nosotros, podamos llevar adelante en nuestro hogar, tomar esta responsabilidad con una mente transformada en adoración espiritual a Cristo, servir a nuestra familia, servirnos los unos a los otros, porque esto es lo que agrada a Dios. Otra cosa importante en este tiempo difícil, donde a veces el consejo nos sirve demasiado, qué bueno es tener un corazón dispuesto a consolar al abatido. Y nosotros todos sabemos que aquí había grupos que estaban en consejería, o hemos estado en consejería, y hoy los consejos nos sirven demasiado. Creo que lo más importante es ayudar al necesitado en esto, poner nuestro oído. Poner nuestro oído porque hay gente que está desesperada, hay gente que está desesperanzada. Y si somos rápidos para hablar, lo más probable es que no escuchemos su problema. Y lo más probable es que llevemos las cosas para el lado que Él no quería que fuésemos, sino nosotros en este tiempo difícil, hermanos, tengamos un oído muy fino para hablar, para consolar a los demás. Que tengamos en este tiempo un momento de consolación para aquel que nos llama o aquel que podamos estar sirviendo de esta manera. No hay otra manera. No hay otra manera. No pueden venir a las oficinas, no podemos ir a sus casas, pero sí por celular, sí por teléfono, sí por de otras diferentes maneras que podamos hacerlo, ser consoladores de aquellos que están necesitados de la gracia de Dios en este tiempo. Romanos 12, 10, 13 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Esto es interesantísimo. Mira, acá podríamos hacer una predicación completa. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Ya ni nos podemos saludar ahora, pero es mi hermano y lo amo. Respetándose y honrándose mutuamente. Él y yo y él, podernos respetar. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Ayuden a los hermanos necesitados.
Alégrense en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Alegrémonos que esto va a salir adelante, va a pasar. Seguramente la predicación de la iglesia será diferente, no lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos esperanza y en esto es muy importante. Muestren paciencia en el sufrimiento, en este tiempo, en estas dificultades. Cuando sabemos que hay gente que está sufriendo porque está encerrada, nosotros, gracias a Dios, tenemos un patiecito en casa y vamos del patio a la ventana de la cocina, de la ventana a la cocina al patio, y ahí caminamos, pero sabemos que hay gente que está sufriendo. Pero nunca dejemos esto, como decía también, nunca dejen de ser diligentes. Antes sirvan bien al Señor con el fervor que da el Espíritu, ahí dispuestos a servir a esta comunidad, pero dispuestos a servir al necesitado, dispuestos a dar la palabra a aquel que aún está con problemas. Hoy hay personas que están siendo aún hasta perseguidas por espíritus engañosos, y qué bueno es poderlos animar de esta manera, con un fervor espiritual y alegrarlos porque tenemos esperanza y sé que vamos a salir de esto. Creamos en esto. Tenemos dones diferentes, cada cual vamos a hacer lo que sabemos hacer. No querramos hacer otra cosa porque nos vamos a meter en un problema. Pero si hemos estado aconsejando, hoy usemos ese don que Dios ha dado para poder consolar al abatido, para poder ayudar a aquel. Por eso que dice muy sabiamente Pablo a los romanos, ámense los unos a los otros con amor fraternal. No digamos más que se joda, más que se cuide, más que lo tendrá merecido. Sirvamos al Señor con el fervor que da el Espíritu. Si servimos a nuestro hermano, si servimos a aquel necesitado, estamos sirviendo a Dios de una manera que solamente Dios puede hacer ver en los demás quiénes somos nosotros. Por eso es importante, le vuelvo a decir, hermano, que el Espíritu Santo traiga convicción de lo que estoy hablando. Pero de verdad le puedo asegurar que son versículos muy profundos, muy espirituales. El fervor que da el Espíritu, ese fervor, esas ganas de hacer, ahora yo hace ya más de 30 años que estoy en la iglesia, ya para qué, no, como si fuera el primer día, como si fuera el primer amor, con ese fervor. Seguir sirviendo, no puedo ver a nadie, seguir sirviendo, que es importantísimo. Creo que la iglesia en este tiempo, como dice acá, ayuden a los hermanos necesitados. Creo que la iglesia en este tiempo está haciendo algo maravilloso. Está proveyendo para los necesitados, está proveyendo mercadería, se ha venido, ha dado, está dando, y es buenísimo. Hemos tomado la palabra de Dios como nuestra. ¿Sí? Paciencia en sufrimiento, perseveren en oración, clamando a Dios. Padre, ayúdanos, Padre, quita esto del medio nuestro. Pero qué bueno es la iglesia sirviendo con diligencia. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es lo que Cristo anhela ver en cada uno de nosotros y la manera que podemos ser fervientes en esto, cuando sabemos que somos de bendición para alguien. No se conforme al mundo actual, como decíamos hoy, leíamos, sino que sea nuestra mente transformada, y si nuestra mente ha sido transformada, aquí se va a ver muy fácilmente qué es lo que estamos haciendo en este tiempo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién queremos servir? Como final, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, ora por los efesios. Y yo quiero leerle esta oración. No voy a orar después, pero quiero leerle esto como una oración realmente. Efesios 3, 14 al 19. Dice así, muy importante. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe todo nombre, toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que, por fe,
Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuál ancho, largo, alto y profundo es el amor en Cristo, de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Cristo. Amén. Bueno, hermanos queridos, como les decía, con esta oración que Pablo hizo y yo hice, la repetí para cada uno de nosotros, que nos despedimos, me despido yo, me despido de ustedes con un abrazo tremendo, ya le digo, con tremendas ganas de abrazarnos nuevamente, pero en este tiempo, en este momento, que nos podamos amar como solamente Dios nos ha amado a nosotros. Un amor fraternal, un espíritu fervoroso para servir a Dios. Que Dios los super bendiga. En el nombre de Jesucristo Nazaret yo bendigo a cada hermano, a cada familia y le doy gracias a Dios por todo lo que hemos podido compartir en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.